Vamos a ver ahora el segundo conferenciante, el doctor Hugo Fernández Guione, profesor de Derecho de Trabajo, de Seguridad Social y de las Relaciones de Trabajo de la Universidad de la República de Uruguay. Profesor, muito obrigado. Antes de abordar a questão, eu gostaria de respeitar uma sensação pessoal, que é a de agradecer o convite do Instituto Lavoro por estar aqui. Y también agradecer la Gostaria de posibilidad agradecer de generar estos intercambios de puntos de vista, de conceptos, de visualizaciones del futuro, parados en el presente o a partir de descripciones del presente. Y por qué no también a partir de descripciones del pasado, porque esta relación temporal entre estos tres espacios es de alguna manera una forma de construir el futuro. No se puede construir el futuro sin referir al pasado desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista del derecho del trabajo y de las relaciones laborales, sino también de todo punto de vista, inclusive hasta político, diría yo. Bien, el futuro del trabajo que queremos, ese es el título de la mesa. Yo quiero hacer una aclaración metodológica sobre el abordaje del tema. Voy a usar una doble perspectiva de análisis. Por un lado, la del derecho del trabajo, y por otro lado, la de las relaciones laborales como disciplina autónoma. Una disciplina que tiene un enfoque sistémico y multidisciplinario. Creo que esto puede ser también una forma de desarrollar reflexiones que construyan, digamos, una idea, un ideario, digamos, de realizaciones futuras, que no solamente abreven en el concepto de los derechos del trabajo como disciplina, digamos, madre, sino también en esta visión multidisciplinaria que tiene esta novel disciplina de las relaciones laborales. Voy a dividir la exposición en tres partes. Una primera parte que va a hacer referencia a un concepto básico, que confieso tengo muy adherido en mi propia convicción. Una segunda parte que va a hacer referencia a los efectos del cambio y de la evolución de las relaciones laborales. Y una tercera parte que intenta anclar el debate sobre la acción y la reacción del derecho del trabajo en clave de cultura jurídica. No sé si me dará el tiempo para desarrollar todos esos aspectos, pero quisiera por lo menos dar algunos pincelazos, generar algunas ideas generales. ¿Cuál es el concepto básico del cual quiero partir? La idea del cambio, la idea de la evolución, la idea del cambio y de la evolución en las relaciones laborales y desdramatizar el concepto. Me resulta fundamental analizar el futuro en las relaciones laborales desdramatizando el concepto de cambio, de evolución, de transformación de las relaciones laborales. Y para eso, referencias de construcciones teóricas del pasado, que pueden tomarse de diferentes perspectivas, la sociología del trabajo, el derecho del trabajo, la ciencia política inclusive, con el concepto de revolución. Estamos acostumbrados a hablar de la revolución industrial, primera, segunda, tercera, cuarta. Inclusive hay otra teoría que habla de 6 revoluciones industriales, ¿no? El propio fundador del Foro Económico y Social, Klaus Mundial, perdón. El Foro Económico Mundial, social es el otro, claro. Klaus Kaubat, creo que es, plantea la cuarta revolución industrial a partir de la tecnología de la inteligencia artificial y demás. Y entonces el concepto de cambio desdramatizado implica partir de la idea de que el derecho del trabajo y las ciencias sociales que estudian el trabajo como disciplina, como objeto, partieron en su origen de un cambio
que uno puede sintetizar en el concepto de la cuestión social, el famoso concepto histórico de la cuestión social. Ese cambio dio origen al derecho del trabajo, ese cambio dio origen a una estructuración de ideas, de pensamientos, de políticas vinculadas con esta cuestión, que generaron, yo diría, un nuevo posicionamiento del hombre en su contexto. Y ahí apareció el concepto de trabajador, y apareció el concepto de empleador. Los primeros conceptos de estas referencias, ¿no? Históricas, me estoy refiriendo a la década del 30, década del 20, del siglo pasado. Y apareció también un sentido laboral del concepto de empresa, que hoy podíamos tomar para reelaborar de cara, por ejemplo, a alguna formulación de empleo más nueva, del contrato de trabajo, un contrato especial. O sea, una nueva disciplina, un nuevo enfoque jurídico que dejó atrás el derecho civil, que planteó un sistema de protección social y formas de resistencia. Una palabra que se usó ayer y que yo creo que sigue teniendo vigencia actualmente. Ulrich Beck, que es un autor, un sociólogo alemán, habla de la era de la modernidad y de sus etapas. O sea, lo mismo, no hay aquí una cuestión que implique una visión apocalíptica, una visión terminal del sistema. Lo contrario, todos los autores que por lo menos yo he revisado y que de alguna manera fundan su planteo en criterios científicos, desdramatizan el concepto del cambio. Y es evidente que a lo largo de la década del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, las innovaciones científicas aplicadas al trabajo han desarrollado nuestra propia identidad, inclusive a nivel universitario. Nuestra tarea universitaria se centra básicamente en esa identidad del objeto de estudio que tiene que ver con esta evolución progresiva, esta evolución que de alguna manera, como define un historiador francés, es una acumulación progresiva de cambios que implican equilibrios y reequilibrios constantes. Quiere decir que a pesar de que el cambio sea un cambio novedoso, un cambio, digamos, desestructurador, como planteaba recién Pauchman sobre la base de qué sindicalismo tendríamos a partir de estos cambios, yo no arriesgaría, no suscribiría por lo menos, no me afiliaría a un concepto apocalíptico, a una idea apocalíptica, a la idea de que el proceso implica una sustitución radical desde el punto de vista sistémico. El sistema de relaciones laborales no va a tener cambios radicales, en el sentido de que desaparezca el sujeto protegido o en el sentido de que desaparezca el objeto de estudio. Y esto para mí como universitario es muy importante. Hoy se decía que la universidad no tiene mucho para decir. Yo creo que tiene mucho para decir, francamente. La universidad tiene mucho para decir, la academia tiene mucho para decir sobre esto. Y de alguna manera también la historia muestra que muchas de las construcciones teóricas y funcionales de los sistemas de relaciones laborales provienen de aportes académicos, sin perjuicio de lo cual advierto que el derecho del trabajo no nace en los pupitres de los estudiosos, sino que nace en la conquista obrera, en la lucha obrera sobre los derechos laborales. ¿Y cuál es la posición del derecho del trabajo desde este punto de vista? Bueno, ajustar parámetros de protección. Hay que elaborar parámetros de protección, nuevos parámetros de protección. Ontológicamente el derecho del trabajo tiene esa función. Y por tanto, no hay por qué apearse de ese concepto, no hay por qué bajarse de ese concepto, ni marginar ese concepto siquiera, ni colocarlo en una posición de crisis, aunque hay que revisar las formas. Es cierto también que los cambios no solamente son productos de los cambios tecnológicos, sino también de las crisis económicas. O sea, un segundo vector
de modificación, de transformación dinámica de las relaciones laborales. Cambio tecnológico y crisis económicas y financieras conviven a lo largo de la historia de la evolución del derecho del trabajo y del sistema de relaciones laborales de forma constante. Son compañeras de ruta del derecho del trabajo. Lo fueron toda la vida y lo seguirán siendo. Lo seguirán siendo en forma constante y permanente. Y por tanto, la cuestión es entender que ese espacio de incertidumbre que genera el cambio, en realidad, no es una cuestión que provoque una pérdida de valor de los conceptos teóricos. No hay una pérdida de valor de los conceptos teóricos. No hay una pérdida axiológica del derecho del trabajo de este punto de vista. La finalidad se sigue manteniendo, la necesidad de protección se sigue manteniendo. Por tanto, hay que considerarlo de esa manera. Y una tercera vertiente de cambio, que me parece que es la que predomina a punto de partida de lo que propiamente se describía el compañero de panel anteriormente, sin entender el vínculo de la religión con el trabajo, que es verdaderamente una cuestión que me moviliza mucho desde el punto de vista científico, pero quiero hacer pie en lo que yo tenía pensado decir, sin perjuicio de que la intervención me provocó alguna reflexión, que es la conducta empresarial. Nosotros estudiamos el derecho del trabajo, yo mismo como estudiante de grado en su momento estudiaba el derecho del trabajo con referencia al trabajador y sus organizaciones. Y la actitud del empleador y sus organizaciones quedaba marginada. Prácticamente ustedes revisen tratados de derecho del trabajo y el capítulo referido a la conducta del empleador y sus estrategias está prácticamente anulado. Y yo creo que aquí hay un punto central de discusión y de debate científico desde el punto de vista del devenir del trabajo en el futuro y de las causas que provocan eventualmente la actual posición que tiene el trabajo y las construcciones que el derecho del trabajo ha realizado hasta el día de hoy. Decisiones empresariales, tanto en el plano individual como en el plano colectivo. Ya el empleador y sus organizaciones no son un fenómeno reactivo, son un fenómeno, son un actor de acción. Tienen estrategias que arrancan y que elaboran a partir de su propia convicción. Ya no atajan el penal del sindicato, no se ponen a temperar o achicar los efectos del embate sindical como eventualmente podía plantearse y como eventualmente nos enseñaron en una época cuando estudiábamos el derecho del trabajo, como planteándonos que las organizaciones profesionales de empleadores son en realidad caracterizadas por ser un fenómeno de reacción y no de acción. Y me quiero remitir a dos ejemplos concretos. La estrategia del sector empleador en la OIT con relación al punto que analiza si el Comité de Libertad Sindical es competente para entender sobre el derecho de huelga. Que me parece un hecho relevante, muy relevante, desde el punto de vista de las relaciones de cambio y de las estrategias de cambio. Y un segundo punto, que quiero referir, que está vinculado a mi país, que tiene que ver con la queja que presentan las organizaciones profesionales de empleadores ante la OIT con referencia a una ley de fomento de la negociación colectiva del año 2009, que plantea que es una ley donde interviene el Estado, fomenta, etc. Es una ley que crea un sistema de negociación colectiva basado en dos pilares, uno tripartito y otro bipartito, o sea, la posibilidad de negociar de manera abierta en diferentes niveles y de diferentes maneras, pero que de alguna manera forma parte de una estrategia de acción de los empleadores con relación a los cambios que intentan producir en las relaciones laborales. Y fíjense ustedes lo que significa la estrategia empresarial con relación al fenómeno Uber. Una multinacional, ¿no?, del siglo XXI que cambia radicalmente la postura política empresarial de las multinacionales. Si recordamos, los que somos más viejos, cómo se comportaban las multinacionales cuando
desembarcaban en algún país, su estrategia, su política era el cumplimiento fiel y a rajatabla del derecho interno del país donde iban a asentarse, donde iban a instalarse. La posición de Uber es radicalmente la contraria, es destruir, es desconocer la reglamentación de cualquier tipo, no solamente la laboral, en el lugar donde se implanta. Quiere decir que hay entonces algunas cosas más para estudiar y para reflexionar y para atender, y sobre las cuales reaccionar desde el punto de vista jurídico también. Concomitantemente con esto, aparece un nuevo lenguaje. Para mí el lenguaje es una cuestión fundamental. La terminología que utilizamos es una cuestión fundamental. Y atrás de ese lenguaje hay mucho también de estrategia, mucho de elaboración con un interés propio, que tiene que ver también con algunos hábitos y costumbres de las personas, de las más jóvenes. Inclusive hay categorías de personas en función del nivel etario de las personas, ¿no? O sea que hay muchas cosas también que está aquí, referido a la juventud inclusive, que a mí me parece que hay una especie de bullying a la juventud en términos generales, porque no nos detenemos un minuto a conversar con esa población, con esa parte de la población, a ver cuál es su posición frente a los temas, ¿no? Y partimos de la base, seguramente por una manipulación de la información pública, a mi criterio, de que están desentendidos de muchas cosas y que pasan de muchas cosas y que en realidad no les importa nada, y eso es mentira, absolutamente mentira. Lo digo como viejo. Por tanto, me parece que eso es una verdadera calumnia a la juventud. También aquí hay algunas ideas que confunden un poco la cuestión, ¿no? Fíjense ustedes, la idea de progreso. Todos estos cambios de carácter tecnológico vinculados con las nuevas realidades laborales están basadas en la idea de progreso. La idea de progreso vinculada exclusivamente al concepto económico. Parecería que no hubiera otra forma de progresar más que en lo económico, más que en el bolsillo, como si no hubieran otras cosas, y efectivamente hay otras cosas. Por tanto, ahí también hay una cuestión que hay que considerar. Les invito a revisar algunas ideas de la Revolución Francesa con referencia al progreso. Condorcet, un autor francés que hablaba de la idea de progreso vinculado al progreso político y al progreso social. O sea, el progreso en tres dimensiones: el económico, el político y el social, como una forma de entender aspectos vinculados con los tres valores de la Revolución Francesa, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad, solidaridad. En fin, ahí hay mucha tela para cortar también, que tiene que ver con esta cuestión. Y hay algunas ideas psicológicas que quería plantear también sobre cómo nos posicionamos frente a lo desconocido, ¿no? El pesimismo frente a lo desconocido tiende a adueñarse del entendimiento, en alguna medida, ¿no? Nos coloca en una posición de parálisis del entendimiento y genera reflexiones futuristas que ponen a la realidad en un espacio de sombras. Como si, ¿qué pasará? ¿Y qué nos ocurrirá? ¿Y cómo nos levantaremos mañana? Cuando en realidad, a punto que uno se tranquilice, uno encuentra que la sociedad moderna, desde su comienzo, subsiste y evoluciona, inclusive acompañada por la evolución, a partir del control social de ese cambio. A partir del control social del cambio, que la sociedad trata de anticiparse al cambio para planificarlo. Pero esta es la historia nuestra, señores. Anticipar el cambio para planificar cómo enfrentar el cambio. Y de esto se trata. Se trató, se trata y se tratará. En mi criterio, esta es la cuestión. Una cita de Supió, no lo voy a descubrir yo, pero que también hace referencia a esto con relación al derecho del trabajo. Dice, el derecho del trabajo está en situación de perpetuo cambio. Perpetuo cambio.
el orden jurídico se encuentra en estado fluido, ¿no? Bauman. Lo dijo antes, lo dijo Bauman, no sé, no importa, pero en realidad estoy hablando del derecho del trabajo. Y plantea 3 elementos, este autor francés también: diversidad, unidad dialéctica y contradicción. 3 valores que están en juego desde el propio origen del derecho del trabajo. Y por tanto, esta idea del cambio, para desdramatizarlo, está asociado con una idea que nos pertenece, que nos es familiar a los laboralistas, nos es familiar a los cientistas sociales, nos es familiar el cambio, la transformación, la evolución. No tenemos que tomar una posición de miedo frente a esto porque conocemos cómo trabajar este asunto. La diferencia estriba en la velocidad. Esa es la gran diferencia. Que la velocidad del cambio, digamos, del tercer tercio del siglo XX para adelante, perdón que hable como el Río de la Plata, que le sacamos la R y la A al para adelante, es la velocidad. Ya no pasamos de generación en generación, una generación entera con una situación dada, sino que dentro de la misma generación tenemos cambios que transforman la realidad en forma continua. Segunda parte. ¿Qué efecto genera estos cambios? ¿Qué realidad nos enfrentan, nos provoca estos cambios? Hay muchas cosas para decir. Yo voy a tratar de ser muy breve en esto, pero quiero por lo menos titularlos. Efectivamente, hay una caracterización del empleo débil y precario, una precariedad en el trabajo y una debilidad en el empleo. Debilidad en el empleo significa, como dice Medá, una desvaluación del trabajo, hay una pérdida de valor del trabajo humano, que efectivamente ocurre. Y esa cuestión yo la asocio no con una visión fatalista, sino con una cuestión que tiene que ver mucho con la tecnología, que es la obsolescencia del puesto de trabajo. Si podemos encontrarnos frente a una situación donde el puesto de trabajo pierda valor, porque la tecnología le pasa por arriba a la tarea, desplaza la tarea. Pero esto es controlable. Esto es controlable con formación profesional. Y aquí hay un adelanto de la tercera parte, porque no puedo dejar de decirlo, porque me provoca rápidamente la reacción. Es que la formación profesional, que fue históricamente un crédito que adquiría el propio trabajador con su propio peculio, tiene que pasar a ser parte de las obligaciones del empleador. Ahí hay una solución jurídica al problema de la obsolescencia de los puestos de trabajo. El derecho del trabajo podría perfectamente determinar que dentro del elenco de obligaciones que surgen del contrato de trabajo exista, se imponga, se establezca, por la vía que fuere, convencional o legal, la obligación del empleador de proporcionar, de suministrar, de costear. Yo sé que esto aumenta el costo laboral, me queda claro, pero de eso se trata. La formación profesional de los trabajadores afectados por el cambio tecnológico. La precariedad en sentido amplio, ¿no? Porque hay una situación de inseguridad y de vulnerabilidad que implica muchas cosas. Tal vez tendríamos que hablar toda la mañana de esto, pero está vinculado con la jornada de trabajo, está vinculado con la accidentalidad, la salud laboral, la flexibilidad de los niveles de contratación y de extinción del contrato de trabajo, la salida del contrato de trabajo. Pero déjenme citar una forma de entender la lógica de los cambios por el derecho. Una sentencia inglesa que establece que la desconexión del trabajador, chofer de Uber, por parte de la plataforma implica un despido. Bueno, es una lectura jurisprudencial frente a un cambio tecnológico y a una nueva formulación del empleo. Si la plataforma desenchufa, se dice así aquí, desconecta la aplicación del chofer de Uber, eso implica un despido. O sea que hay un ayornamiento del derecho en sentido amplio, a los cambios tecnológicos y a cómo entender la precariedad o cómo hacer frente, mejor dicho, a la precariedad en clave de protección, jurídica.
Un segundo aspecto que tiene que ver con los efectos es la deslocalización del trabajo, la dispersión del tiempo de trabajo y la polifuncionalidad. Tres aspectos que también darían para muy largo, pero que de alguna manera tienen que ver también con las nuevas realidades. Y me voy a centrar, para hacer referencia a este punto, a la desconexión, al derecho a la desconexión. Una nueva respuesta del derecho del trabajo a estos aspectos que tienen que ver con el trabajo a distancia, el teletrabajo, la deslocalización del trabajo, la dispersión del tiempo de trabajo, la polifuncionalidad. El derecho francés, el derecho italiano, el derecho uruguayo lo está estudiando en este momento por un proyecto de ley, plantean el derecho a la desconexión como forma de proteger el tiempo de trabajo de la persona que trabaja a distancia. Una nueva respuesta del derecho en tiempo real, hoy, no para el futuro, que da certidumbre, además, desde el punto de vista jurídico, a estas realidades. El tercer punto de los efectos tiene que ver con los nuevos límites del ejercicio del poder de dirección del empleador. Hay una nueva forma de entender los límites del empleador en el ejercicio de su poder de dirección. Hay una nueva forma de plantearse esto, los mecanismos de control, los mecanismos de sanción, hay muchas cosas sobre esto, la intimidad, en fin, no voy a detener. Una cuarta forma tiene que ver con la supresión y creación de puestos de trabajo, otro efecto que tiene que ver con esto. Miren, un dato estadístico, el 23% del trabajo de los abogados se puede automatizar. Solo el 23%, según dicen algunos técnicos, ¿no? No lo estudié yo. Pero el 23%, una cuarta parte, ¿no? Es decir, puede darse que efectivamente haya supresión de puestos de trabajo y puede darse que de alguna manera se procesen cambios. Pero aquí tenemos dos alternativas y dos teorías científicas claramente definidas. La llamada neoclásica, que plantea que los puestos de trabajo que se destruyen se sustituyen por otros que se crean, y una visión negativa y terminal de que los que se pierden no se recuperan, ¿no? Digo, está planteado así, definitivamente en términos científicos. Yo creo que hay una visión más constructiva de la realidad, y yo creo que hay una onda larga con referencia a esto. Tampoco no hay un corte a cuchillo, un corte a faca, que dé un cambio radical extemporáneo, todo lo contrario. El quinto efecto, las formas de contratación. Y aquí está en jaque el concepto de subordinación jurídica. Pero rápidamente el derecho reacciona retomando el concepto de la dependencia económica. Y me remito para esto brevemente a los indicios de tipificación de subordinación de las sentencias, nada más y nada menos que en Estados Unidos, que tipifican que los empleados de Uber son trabajadores dependientes, ¿no? Ahí hay una larga... hay 2 o 3 sentencias muy interesantes que establecen que la subordinación sigue siendo un valor referencial, conceptual del derecho del trabajo, claro, que formulado sobre características distintas. O sea, en realidad lo que cambia aquí es la forma que el derecho le da respuesta al mismo concepto y la forma de tipificar la relación laboral o el concepto de subordinación en base a otros indicios, una ampliación del elenco de indicios para remitir a la subordinación. Es verdad que el debate está también, y esto también lo plantea Supió, sobre la idea de que la base subjetiva de protección del derecho del trabajo se amplíe hacia el trabajador autónomo. El riesgo aquí es generar categorías de trabajadores de diferente nivel, trabajadores de primera categoría, subordinados, trabajadores autónomos de segunda categoría, pero también allí hay un debate que dar y hay un camino que recorrer sobre la necesidad de que el derecho del trabajo y la seguridad social vayan en camino de generar un sistema de protección social ampliado a toda aquella persona que necesite protegerse. El concepto de renta básica, en fin, hay otros aspectos ahí que tienen que ver con esta realidad. El tercer punto, para no ocupar mucho más tiempo, es el que tiene que ver con el posicionamiento del derecho del trabajo frente a estos cambios. ¿Cómo
cómo desarrollar el derecho del trabajo frente a estos cambios. Y aquí quiero dejar planteado un concepto que tiene que ver inclusive con lo que escuchábamos ayer sobre las reformas legislativas, ¿no? Yo tengo una formación jurídica, soy abogado, soy doctor en Derecho, le tengo mucho respeto a la ley, pero la ley no es todo. La ley no abarca el derecho. El derecho es mucho más vasto que eso. Como dice Robert Alexis, el derecho es la norma más su interpretación. Y entonces el concepto de cultura jurídica es un insumo científico, dogmático, diría yo, si nos remitiéramos a la dogmática del derecho del trabajo, que nos aporta una gran herramienta de trabajo, una importante herramienta de trabajo. ¿Y qué es la cultura jurídica? La totalidad, estoy leyendo una definición, la totalidad del patrimonio cognoscitivo de los juristas. La totalidad del patrimonio cognoscitivo de los juristas. Esta es una definición de Romagnoli, Umberto Romagnoli. ¿Qué significa esto? Que frente al futuro del trabajo, el derecho amplió todas las ciencias sociales, pero en particular la nuestra, la del derecho del trabajo, tiene que ver con entender que las respuestas jurídicas no solamente están en la ley, sino que están en las sentencias, está en la doctrina, en lo que escribamos, en lo que digamos, en lo que transmitamos. Está en nuestro quehacer cotidiano cuando asesoramos a un parlamentario o cuando asesoramos a un sindicato o incluso cuando asesoramos a un empresario. Es decir, el papel del operador jurídico es un papel muy importante, en todo sentido, en la construcción de la idea, en la construcción del sistema, en la construcción y en la defensa dogmática de la disciplina jurídica, que nos convoca vocacionalmente, digamos. Entonces, la visión apocalíptica del derecho del trabajo, el fin del trabajo, no creo que sea conducente. Otto Canfrón decía, el derecho del trabajo es modesto, ¿no? Porque no puede darle respuesta a todas a lo que requiere la persona en cuanto a su nivel de vida. El nivel de vida de las personas no está determinado por el derecho del trabajo. Sin embargo, en algunas materias, la contribución del derecho del trabajo es esencial. ¿Y dónde es esencial? Y aquí por eso hablamos con un economista, ¿no? Porque hay cosas que no define el derecho, lo define la economía, lo define otra ciencia. No le pongamos a la mochila al derecho del trabajo, porque el derecho del trabajo no tiene la capacidad de resolución general, porque cohabita con otros enfoques y otras materias. Pero es importante, contribuye esencialmente en algunos datos de la realidad, en la dignidad de la persona, en la protección de la persona, en la defensa de los derechos fundamentales, en la constitución y la construcción de una dogmática jurídica que provenga de la doctrina en sentido amplio. No hablo del derecho de los jueces, pero sí hablo de la contribución de la jurisprudencia, en la interpretación de la norma y en la ubicación de la norma en un contexto normativo más amplio. Este ejemplo, si yo hablo de una reforma laboral y me ubico en la ley que provoca ese cambio, sin contextualizarla y sin integrarla al sistema orgánico, al orden jurídico completo, estoy dando una visión, estoy haciendo un análisis parcial de la realidad. Yo no puedo integrar, no puedo razonar en una norma de jornada sin pensar en el Convenio Internacional número 1 y 30 de la OIT. No puedo hablar de derechos laborales y pensar en las declaraciones de derechos económicos, sociales y culturales del año 68. No puedo, porque estaría equivocándome. Tal vez si uno va a una mesa de exámenes en una facultad y dice, bueno, ¿y cuál es el fundamento de esta posición? Y cito solamente la ley nacional, tendrá una nota de resultado seguramente escasa, porque la visión jurídica es mucho más amplia. Entonces la interpretación no pasa solamente por el análisis piedretrista de la norma en cuestión, sino que hay que integrarla con los conceptos de la cultura jurídica
que son, como digo, todo el patrimonio cognitivo de los juristas. El camino, evidentemente, es un camino difícil, no estoy planteándome facilidades o facilismos. De todas maneras, creo que estas reuniones y estas reflexiones, estos intercambios, inclusive de sistemas, ¿no? Porque evidentemente tenemos diferentes características en los sistemas de relaciones laborales, el de ustedes, el uruguayo, el europeo, argentino, luego seguramente la participación del colega español nos dará otra perspectiva de la cuestión, en fin. Pero de todas maneras, yo diría, para terminar, que hay material para trabajar, y hay material para trabajar en un doble sentido. En el sentido de la protección y en el sentido de la emancipación social. Estas dos vertientes teóricas, estas dos ideas, son dos ideas permanentes, con un valor sistémico absolutamente fundamental, que no se perderá. Aún en el declive del poder social, el concepto de la protección y el concepto de la emancipación será permanente. Muchas gracias.